¿Qué tal? Mi nombre es Frida Abigail y hoy hablaremos sobre los eicosanoides y la importancia y relación que tienen sobre la hemostasis y la trombosis. Bien, para poder comenzar, sabemos que los lípidos se dividen en saponificables y no saponificables. El grupo que nos interesa son los lípidos no saponificables, ya que aquí vamos a encontrar a los terpenos esteroides y en particular a los eicosanoides, que es el grupo en el que nos vamos a enfocar en este momento. Bien, pero ¿qué son los eicosanoides? Bueno, los eicosanoides son ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales nos ayudan a formar ácidos grasos eicosanoides, que son ácidos grasos de 20 carbonos, provenientes del araquidónico. También regulan algunos procesos fisiológicos como el sueño, la inflamación, el dolor o hasta la fiebre. Se dice que también son mediadores locales, ya que se consideran que actúan como hormonas, no son hormonas, sino mediadores locales, que funcionan por medio de receptores enlazados a una proteína G para desencadenar sus efectos bioquímicos ya antes mencionados. Pero también tienen algunos inhibidores. Estos inhibidores son conocidos como los antiinflamatorios no esteroides o abreviándolos como las NSAID, como el ácido acetilsalicílico o mejor conocido como aspirina, el ibuprofeno, que ayudan a inhibir la síntesis de la prostaglandina. Estos eicosanoides se dividen en tres grupos: las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos, que cada uno de ellos tiene características diferentes y se crean también de diferente manera. Bueno, tenemos lo que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas podemos ver y observar aquí que tenemos la PGE, la PGF2-alfa y la PGI2. Las prostaglandinas, las primeras dos letras, ya sea de las prostaglandinas, leucotrienos o los tromboxanos, las primeras dos letras nos van a decir qué tipo son. Y la última letra nos va a indicar el tipo o la diferenciación de ya sea las prostaglandinas en este caso. Las prostaglandinas nos ayudan a controlar la presión arterial. Y hablando específicamente en este grupo, podemos encontrar que la PGE y la PGI2 hacen una vasodilatación. Una vasodilatación, esto quiere decir que es el aumento del calibre del vaso sanguíneo por la relajación de las fibras musculares. Posteriormente, en esta clasificación podemos encontrar a los leucotrienos. Los leucotrienos nos ayudan con el aumento de la permeabilidad muscular y también nos ayudan a lo que es una vasoconstricción, que la vasoconstricción quiere decir que es el estrechamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Y por último, podemos hablar de los tromboxanos, que su principal función es la participación en la hemostasia, que es efectos de coagulación y liberación plaquetaria. De igual manera, genera una vasoconstricción. Bueno, ahora, ¿cómo es que se da la creación de estos eicosanoides? A través del ácido araquidónico. Aquí podemos ver lo que es un pequeño esquema. Habíamos comentado al inicio en las generalidades o en la introducción de los eicosanoides que van a provenir de la membrana plasmática, de la membrana celular, mediante los fosfolípidos. Aquí podemos ver que están los fosfolípidos y por medio de la enzima de la fosfolipasa vamos a obtener el araquidónico, que el araquidónico van a actuar diferentes enzimas y estas enzimas nos van a dar ya sea una prostaglandina o nos van a dar los leucotrienos o los tromboxanos. Ok, podemos ver que puede tomar dos rutas el ácido araquidónico. De un lado encontramos a la enzima la lipoxigenasa y del otro lado podemos encontrar a la COX-1 y la COX-2. Habíamos comentado que
Este ácido araquidónico puede tomar dos rutas diferentes o dos vías. Y la primera es la vía de la ciclooxigenasa, o mejor conocida como la COX. COX es una prostaglandina H sintasa. Esta prostaglandina H sintasa tiene dos activadores, que es la ciclooxigenasa y la peroxidasa. Esta involucra el consumo de dos moléculas de O2 catalizado por la COX. La COX está presente como dos isoenzimas que ya habíamos mencionado, la COX-1 y la COX-2. El producto de estas va a dar endoperóxido o la PGH, las prostaglandinas D y E, los tromboxanos, específicamente el TXA2 y la prostaciclina, que es la PGI2. Pero esta ciclooxigenasa tiene inhibidores. Bueno, uno de sus inhibidores es lo que ya habíamos mencionado, el ENSAI o el ácido acetilsalicílico, que va a inhibir la COX-1 y la COX-2. Pero también podemos encontrar algunos inhibidores para estas, que puede ser la indometacina y el ibuprofeno, que por lo regular inhiben a la COX al competir con el araquidonato. Bueno, la consecuencia de esta inhibición en la COX-1 va a causar la irritación del estómago. Y la segunda vía o la segunda ruta es la vía de la lipoxigenasa y leucotrienos. Los leucotrienos son una familia de trienos conjugados que se van a formar a partir de los ácidos eicosanoicos en los leucocitos o también en las células de mastocitoma, plaquetas y macrófagos. Estas en conjunto dan estímulos inmunitarios y no inmunitarios. Y de acuerdo con lo que ya había explicado anteriormente, aquí podemos ver un esquema de cómo es que estas enzimas van a actuar de diferente manera y nos van a dar de diferente manera igualmente lo ya mencionado. Podemos ver que tenemos en círculos amarillos los números 1 y 2. Los números 1 nos van a representar que es la vía de la ciclooxigenasa y el número 2 nos va a representar la vía de la lipoxigenasa. Podemos observar que ahí tenemos lo que es un fosfolípido de la membrana que a través de la fosfolipasa A2 o a través de la dieta nos va a dar lo que es el araquidonato, y esta a su vez ya sea por una lipoxigenasa o una ciclooxigenasa vamos a obtener ya sea prostanoides, leucotrienos, lipoxinas en estos diferentes grupos. Podemos ver que a través de la dieta obtenemos linoleato, que esto nos va a dar lo que es eicosatrioenato, que esta ya sea puede tomar una vía de la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. De acuerdo, hemos hablado sobre los eicosanoides, sus generalidades, algunos inhibidores y estos eicosanoides importantes y cómo es que también se van a lograr a formar. Pero ¿por qué es importante saber esto? Bueno, es importante porque si bien recordamos al principio, estos se van a unir o se van a enlazar con lo que es la hemostasia y la trombosis. Estos eicosanoides tienen un papel fundamental muy importante en estas vías. Y bueno, la hemostasia es el cese de la hemorragia por un vaso cortado o roto, mientras que la trombosis ocurre cuando el endotelio que reviste a los vasos sanguíneos se daña o elimina. Estos procesos comprenden vasos sanguíneos, agregación plaquetaria y proteínas plasmáticas que causan la formación o disolución agregados plaquetarios o fibrina. Y bueno, van a compartir tres fases. Estas fases es la formación de un agregado plaquetario, tenemos la formación de red de fibrina y por último tenemos una disolución.
y en la primera fase, que es la formación de un agregado plaquetario laxo, es temporal en el sitio de la lesión. Las plaquetas se unen al colágeno en el sitio de la lesión de la pared del vaso y forman un tromboxano A2 y la liberación del ADP que activa a otras plaquetas que influyen en la cercanía de esta lesión. La trombina, que se forma durante la coagulación en el mismo sitio en donde se ocurre esta lesión, causa más activación plaquetaria. En este momento las plaquetas también cambian de forma en presencia del fibrinógeno o el factor de Wilform para formar el tapón hemostático o un trombo. En esta segunda fase está la formación o la red de fibrina que se usa al agregado plaquetario y forma un tapón hemostático o algo más estable, un trombo. En la tercera y última está la disolución parcial o completa de este tapón hemostático o trombo por el plasma, que ya se forma este tapón y posteriormente con el paso de los minutos de las horas se va diluyendo, va desapareciendo. Bueno, pero también tenemos tres tipos de trombos. Tenemos el trombo blanco, que hay plaquetas y fibrina. Es bajo en eritrocitos y el flujo sanguíneo es rápido. Actúan en un flujo sanguíneo rápido, por ejemplo, las arterias. También tenemos lo que es el trombo rojo, que a diferencia del trombo blanco, contiene demasiados eritrocitos y fibrina y se va a formar en un flujo retardado, por ejemplo, las venas. Y por último tenemos el depósito de fibrina, en el cual se va a formar en vasos sanguíneos de muy poco calibre. Pero para poder realizar este trabajo de coagulación hay dos mecanismos importantes, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Pero antes tenemos que saber algunas generalidades de estas para poder entender cómo es que se forman y qué es lo que va a participar en ellas. Algo muy importante que hay que mencionar son los factores. Estos factores son muy importantes porque cada uno va a llegar a una activación o a una cascada plaquetaria que más adelante se va a explicar con más a detalle. Podemos observar aquí una tabla que son de los factores que ya mencioné. Estos factores son muy importantes. Se van a representar con números romanos. Tenemos el factor 1 al factor 13 a excepción del 6. El 6 no aparece aquí. Todos los factores son muy importantes para la creación de estos coágulos y de estas vías, ya sea la intrínseca o la extrínseca. Bueno, estas vías comparten algo en común, en que las dos se van a enfocar en activar el factor 10. El factor 10, recordemos que es el factor de stroke power. Y pues también en común tienen en que van a ayudar a formar lo que es la trombina. Bueno, la vía intrínseca se va a activar o se va a dar lo que es en superficies con carga y va a llevar la protombina a trombina. Y pues la vía intrínseca, por decirlo así, va a ser dentro de los vasos sanguíneos. En cambio, la extrínseca va a ser a respuesta a una lesión de factor tisular, por ejemplo, alguna ruptura, algún desgarre dentro de estos vasos sanguíneos. Y los factores precursores de estos va a ser el factor 12, 10 más el calcio. Y va a empezar esta vía intrínseca con el factor 12. El factor 12 va a pasar al factor 12 activado. Estos factores, cuando tienen una A un lado, quiere decir que ya están activados estos factores. Después de activar el factor 12, este mismo va a activar al factor 11. Ya que se activa el factor 11, va a activar al factor 9. Este factor 9, junto con el factor 3 y las plaquetas, se van a activar. Las plaquetas en su membrana
activaron a la vez al factor 3. Esto junto con el factor 8 activado y el calcio van a lo que es a llevar al factor 10 y este factor 10 por último se va a activar y esta fue la vía intrínseca. Pasamos con la vía extrínseca. Esta vía extrínseca es estimulada por el factor tisular. Ya cuando se rompe el vaso se activa el factor tisular. Este factor tisular va a activar a lo que es el factor 7. Se activa el factor 7 y con ayuda del calcio llegamos a lo que es el factor 10 y se activa el factor 10. Así es como se activa la vía extrínseca. Si nos podemos dar cuenta o percatar, esto sucede como una cadena, que un factor activa a otro factor hasta llegar a activar finalmente al factor 10. A todo este movimiento o activación de factores se le conoce como una cascada plaquetaria, porque sí, parece como una cascada, va encadena toda esta activación. Pero tanto la vía extrínseca como la intrínseca tienen un punto de unión o una vía de unión, ya que ambas activaron el factor 10. Va a participar lo que es el calcio y va a participar lo que es el factor 5, que nos van a dar la protrombina. Esta protrombina a su vez va a formar la trombina. Bueno, ya tenemos lo que es la trombina. Esta trombina a su vez va a activar a lo que es el factor 5 y si regresamos va a potencializar el factor 5 de lo que es el factor 10 a la protrombina. Pero si recordamos, también la trombina va a activar a las plaquetas. Ya activado estos dos, va a dar lo que es el fibrinógeno. Con este fibrinógeno ya se va a empezar a formar lo que es la coagulación, pero es una red frágil pero para poder ponerla o estabilizarla aún más va a participar lo que es el factor 13. El factor 13 le va a dar una resistencia. Entonces el fibrinógeno con la activación del factor 13 va a dar lo que es la fibrina y esto ya va a dar una coagulación muchísimo más estable y más resistente.